El hombre del traje gris tenía una sonrisa que confundía. Elegante, culto, de palabras medidas, pero en sus ojos vivía el desastre. Caminaba por la vida como quien ya conocía todos los atajos, como quien había burlado al destino más de una vez. Nadie sospechaba, nadie imaginaba que detrás de esos trajes, de esos gestos educados, se escondía una historia tan retorcida que dolía escucharla. ¿Quién era realmente Luis Mario Vitet Celanés? ¿Por qué lo llaman el ladrón del siglo? ¿Y cómo fue que pasó de los rincones más oscuros del crimen a firmar libros en ferias literarias? Esta no es una historia de superación, es una historia de máscaras, de sangre, de decisiones que arrastran condenas. Antes de seguir con esta montaña rusa, suscríbete y activa la campana. Quédate, te lo cuento enseguida. Todo en él parecía calculado. Su voz pausada, su forma de cruzar las piernas, el reloj brillante, el pañuelo de bolsillo, como si cada gesto hablara de una vida vivida entre la elegancia y el peligro. Luis Mario Vitet no necesitaba levantar la voz para hacer temblar. Bastaba su presencia, esa mezcla entre galán antiguo y hombre que guarda demasiados secretos. En Uruguay pocos lo conocían, pero en Argentina, su nombre se convirtió en mito. Cada vez que hablaba frente a las cámaras, había algo perturbador en su tono. Un tipo que parecía disfrutar recordando detalles. Como si contar su historia fuera otra forma de robar atención, titulares, minutos en televisión. Pero nadie entendía cómo había llegado ahí, qué había detrás de esa seguridad con la que hablaba de lo prohibido, qué clase de vida hay que vivir para narrar un crimen como si fuera una obra de arte. Muchos lo señalaban como un genio criminal, otros como un showman, pero había una verdad más profunda, más amarga, y estaba escondida en sus silencios, en lo que no decía, en lo que evitaba mirar. Porque antes del traje, antes de la fama, antes del robo que cambiaría su vida, hubo algo que nadie olvida, algo que lo marcó para siempre, algo que lo condenó. ¿Quién era ese joven que caminaba entre el humo de Montevideo con las manos manchadas de decisiones mortales? ¿Y qué lo llevó a cruzar la línea, esa línea que ya no permite volver? Año 1980. Montevideo. La ciudad aún dormía cuando un joven de apenas 19 años decidió salir con un arma en la cintura y la adrenalina en los huesos. No era hambre, no era necesidad, era ambición, era soberbia y una dosis salvaje de impulsividad que arrastraría consecuencias eternas. Luis Mario Vitet Celanés se metió en un local con la intención de robar, pero algo salió mal, muy mal. En cuestión de segundos, un disparo cambió su destino. Un comerciante cayó al suelo, herido de muerte. Y así, sin premeditación, sin gloria, sin planificación, cometió su primer homicidio. Fue arrestado y condenado en Uruguay. Pasó varios años en prisión, donde comenzó a construirse la máscara que luego lo haría famoso. La del preso elegante, el recluso culto, el tipo que hablaba mejor que sus propios abogados. No buscaba redención, buscaba dominio. Y lo consiguió. Cuando recuperó la libertad, ya no era un adolescente perdido. Era un hombre con hambre de poder, de respeto, de protagonismo. Pero también estaba roto. Consumía alcohol, cocaína, gastaba más de lo que tenía. Su vida era un cóctel de excesos y simulaciones. ¿Era realmente un sociópata disfrazado de caballero? ¿O solo alguien que se acostumbró a sobrevivir actuando? Una cosa era clara. La prisión no lo reformó, lo refinó, lo entrenó, lo endureció. Y con eso nació el verdadero Luis Mario Vitet. No el asesino, no el delincuente cualquiera, sino el estratega, el negociador, el hombre que pensaba en delitos como si fueran guiones. Y desde ese momento, su carrera como criminal dejó de ser violenta para volverse sofisticada. Porque lo que haría después no solo cambiaría su vida, cambiaría la historia del crimen en Argentina. Buenos Aires, enero de 2006. El calor pegaba fuerte en Acasuso, una zona acomodada del conurbano norte. El Banco Río parecía otro más en la avenida del Libertador, pero por debajo se gestaba el atraco más insólito, cinematográfico y humillante para las autoridades argentinas. Luis Mario Vitet Celanés no fue quien diseñó el plan, pero sí fue quien le puso el alma mediática. Él no cavó el túnel, él no construyó las réplicas de armas,
Él no eligió la fecha, pero una vez dentro se transformó en el actor protagónico. Disfrazado con un traje gris, peluca, gafas oscuras y una pistola falsa, se convirtió en el negociador con la policía. Mientras hablaba con las autoridades desde la entrada del banco, mantenía su voz serena, firme, sin titubear. Ganaba tiempo, mentía, desviaba, tranquilizaba. Era la cortina perfecta, porque abajo, en el subsuelo, sus cómplices ya estaban dentro del túnel que los llevaría al sistema pluvial y a la libertad. Durante 5 horas, Vitet representó su papel, y lo hizo a la perfección. Logró lo impensado: mantener distraídos a más de 300 efectivos mientras huían con más de $19 millones entre efectivo, joyas, documentos y cajas de seguridad. Cuando por fin la policía irrumpió en el banco, no había nadie, ni un solo rehén herido, solo un cartel que se volvió leyenda: en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Vitet había logrado lo que parecía imposible: ejecutar un robo sin violencia, con precisión quirúrgica, y salir caminando como si nada. Pero el mito no dura para siempre. Los rastros quedaron, los errores también, y uno a uno los miembros de la banda fueron cayendo, incluido él. Y aquí empieza otro capítulo, porque lo que hizo después de su captura no fue esconderse, fue escupir frases a la prensa, posar para fotos, convertirse en el rostro del crimen perfecto. Preso en Argentina, Luis Mario Vitet no bajó la cabeza, no pidió perdón, no mostró culpa, mostró estilo. Atendía entrevistas, hablaba con sarcasmo, contaba detalles del robo como si estuviera presentando un libro y no confesando un crimen. Decía que no usaron armas reales, que no lastimaron a nadie, que no era un ladrón violento, sino un profesional del arte del hurto. Esa era su coartada moral, el disfraz que nunca se quitó. Fue condenado, sí, pero gracias a su nacionalidad uruguaya y a ciertas gestiones, en 2013 fue deportado. Cruzó el río y volvió a Montevideo, pero ya no era un joven con sueños turbios, era una celebridad del crimen. Y entonces ocurrió lo más inesperado. Luis Mario Vitet abrió un taller de joyería. Sí, un joyero. El ladrón del siglo vendiendo oro en vitrinas, como si la ironía fuera parte del negocio. Y más aún, comenzó a escribir. Publicó su autobiografía, El ladrón del siglo. Y ahí se desató el escándalo, porque en ese libro, Vitet no se arrepiente. Narra, se luce, detalla, hace de su vida una novela y de sus delitos una especie de relato épico. Habla de rehenes, de túneles, de relojes robados y de cómo, en sus palabras, robó sin dañar. Pero, ¿quién le dio permiso de convertir el crimen en espectáculo? ¿Hasta qué punto un criminal puede tener derecho a lucrar con su historia? ¿Y qué sienten las víctimas cuando ven su cara firmando libros en ferias o siendo invitado a hablar en medios? Vitet no se esconde, está en redes, opina, se burla de las adaptaciones que hicieron de su historia. Dice que ninguna es tan buena como la versión que él escribió. Y cada tanto deja caer una frase irónica, como si todavía disfrutara estar en el centro del escenario. Hoy, Luis Mario Vitet camina libre por las calles de San José, Uruguay. Lleva trajes impecables, gafas oscuras y una sonrisa que no envejece. Su taller de joyería sigue abierto. Su libro se sigue vendiendo. Y él sigue hablando. ¿Cambió? ¿Se reformó? ¿O simplemente encontró una nueva forma de robar, esta vez desde el show y la palabra? Eso queda al juicio de cada quien. Pero lo que está claro es que Luis Mario Vitet no fue solo un ladrón. Fue un actor, un encantador, un hombre que supo transformar su historial delictivo en una marca personal, en una narrativa, en un producto. Y eso es quizás lo más perturbador, porque al final, el crimen no solo paga en dinero, a veces paga en fama, en portadas, en aplausos de los que olvidan que detrás de cada historia brillante hay víctimas reales. Hay sangre, hay miedo, hay cicatrices. Él dice que se reinventó, que ya no le debe nada a nadie, que su historia sirve de ejemplo.
Pero, ¿ejemplo de qué? De cómo burlar al sistema, de cómo volver un crimen en bestseller. De ladrón a escritor, sí, pero entre líneas, hay mucho más. Hay un espejo sucio, un país fascinado por los pícaros y un delincuente que encontró en la pluma otra forma de escapar. Si esta historia te impactó, suscríbete, deja tu comentario y dime, ¿crees que Luis Mario Vitet es un genio que supo reinventarse? ¿O un farsante que jamás pagó de verdad por el daño que causó? Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, a veces el crimen no se esconde, se firma.